Muy buenas noches desde Pajapita, San Marcos. Vi un mensaje que me salió ahorita en mi teléfono. Saludos hasta, ya no me imagino el calor que hay allá en Pajapita, pero bueno, un saludo hasta allá. Gracias por estar en sintonía. Bienvenidos a todos los que están escuchando a través de Ilumina 98.1 es la otra radio hermana. Esto sale a través de El Camino FM, ese contenido que transforma a través de la 99.7. Va, que son emisoras hermanas. Saludos para todos entonces en ese tráfico en el que pueden estar el día de hoy, pero sabiendo que Dios tiene a través de la radio de la 99.7 contenido que transforma. También le damos la bienvenida a Punto El Salvador, a Franch TV, que se unen a esta transmisión. A Iglesia Aviva y a Celebremos la Vida España, y también a Celebremos la Vida en Argentina, que son los países, Rhode Island también está Celebremos la Vida, son los lugares donde hay sedes de este ministerio. Pero saludos a todo el mundo que está ahora con la tecnología. Pues hemos salido de las cuatro paredes donde antes hacíamos el ministerio, así que reciban un abrazo desde la ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué le dicen eterna primavera a Guatemala? Porque antes el clima parecía eterna primavera. Sí, bueno, ahora aparecen las cuatro estaciones del mismo día, ¿verdad? Hay frío, hay calor, llueve, ¿qué más? Hay viento. En la mañana uno se tiene que abrigar bien, después al mediodía el sol es insoportable, a las 4 de la tarde llueve. Es lindo, Guatemala es lindo, como sé que muchos de sus países también lo son. Vamos a orar antes de saludar, ¿te parece? Oramos antes. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de transmitir tu palabra. Esto se trata de ti, no se trata de nosotros ni del ministerio, se trata de lo que tú quieres trasladar para glorificarte y para sanar nuestro corazón. Oramos por la presencia de tu Espíritu Santo en este programa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos. Sí, por aquí nos están diciendo que en Colombia la ciudad de la eterna primavera es Medellín, en México es Cuernavaca, en fin, nos hacemos competencia, varias ciudades nos hacemos llamar la ciudad de la eterna primavera. Una pregunta, ¿en Cuernavaca hay café? ¿Por qué? O sea, cultivan café porque Colombia es muy similar a algunos lugares a Guatemala, el clima, la altura, y por eso es una ciudad cafetera. Es que soy cafetero. María José sueña con que sea cafetalero, pero no. Por fe va a ser cafetalero algún día, ¿verdad? Hay que hablar en fe. Vamos a empezar a saludar mejor a Cristian Marroquín. Buenas noches, me conecto por primera vez. Bienvenido, Cristian. Este es el ministerio Celebremos la Vida. Si necesitas más información, tú o alguien más que también se esté conectando hoy por primera vez, puedes escribirnos directamente vía Messenger en la página del ministerio o al más 502 30 52 12 45. Empiezo con mis anuncios que me encanta dar. Betty Fernández, gracias por esperar ahí que María José terminara los anuncios. Dice, saludos pastores, Dios les bendiga, estoy trabajando con dependencia y aunque aún no entiendo, sé que viene mi libertad y la de mis hijos también, porque yo sé que Dios obra a nuestro favor. Claro que sí, Betty, un día a la vez, pronto uno va comprendiendo qué problema es el que necesita encontrar libertad, ¿verdad? Oliver Muñoz nos saluda desde Punto El Salvador, dice qué gusto verles por acá, continuamos con el proceso. Y las pupusas, Oliver, las pupusas. Están pendientes. Ok, vamos a iniciar entonces con la lección del día de hoy, retomando como es segunda parte. Estamos en la lección del falso yo, ¿verdad? Y seguimos practicando entonces la decisión número 4, la decisión de limpiarnos. Vamos a iniciar siempre viendo el video del módulo número 2 que nos va a centrar en qué parte del proceso vamos. Así que ponga atención al video del módulo número 2. Es posible que en nuestras vidas existan comportamientos que no comprendemos por qué se repiten una y otra vez. En promedio, la punta de un iceberg es solo el 10% de su tamaño. El 90% restante está escondido debajo del agua. Si el iceberg equivale a nuestros malos hábitos, significa entonces que el comportamiento repetitivo solamente es la parte visible de un dolor más profundo. Encuentra la libertad plena que Jesús puede ofrecerte asistiendo al nuevo módulo de Celebremos la Vida, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Duración 9 semanas. Consulta horarios en Facebook. Evento sin costo.
Celebremos la vida, un lugar seguro para volver a empezar. Duración original de este módulo número 2, 9 semanas. Sin embargo, esta es la semana número 11 en la que estamos en este módulo, pero como te lo hemos comentado, lo importante es que podamos comprender bien cada uno de los temas, pues este módulo trata acerca del corazón de nuestro diseño, del falso yo, de las heridas, hay que escribir una historia, hay que realizar un inventario, entonces preferimos ir un poco más despacio, tomando en cuenta que hay un poco más de tiempo. Ahora teníamos unas semanas ahí en las que podíamos jugar con el tiempo para poder dedicarnos a 2 lecciones en especial, la lección número 1 y a esta lección número 4 que hemos extendido un poco el tiempo para poder trabajarlas. Si es primera vez que te conectas, te queremos invitar para que tú puedas trabajar o ver los otros videos, los videos que se quedan aquí subidos en la página y en YouTube respecto al módulo número 2, pero también al módulo número 1 para que tú te vayas empapando de cómo es que trabajamos cada uno de los procesos aquí en Celebremos la Vida. Entonces, esta decisión es la número 4, la que estamos trabajando en este momento, en este módulo número 2, y es la decisión de limpiarnos. Y dice así: una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Mateo 5:8 nos habla de la bienaventuranza, que necesitamos limpiar nuestro corazón, y dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. No me quisiera detener mucho en esta decisión, sin embargo, como te das cuenta. Sin embargo, sí me voy a detener porque es que yo siempre digo, esta decisión me encanta, pero también me encantan todas, la verdad, depende por la decisión que vayamos, esa decisión es la que más me gusta, pero nos habla de que necesitamos tener esa apertura de nuestro corazón, de poder vernos honestamente a nosotros mismos, ya no de voltear a ver a los demás, sino que ser honestos en esas áreas de nuestra vida que tenemos que poner atención. Y también descubrimos a través de esta decisión y del trabajo durante este módulo que también tenemos muchas cosas buenas, que no solamente son las cosas malas las que han sido características en nosotros, sino que hay muchas cosas buenas que a partir de limpiar nuestro corazón, de hacer ese autoexamen, de confesarle las faltas a Dios, y pronto vamos a hablar en unas lecciones adelante, si no estoy mal, la siguiente lección de cómo vamos a poner toda nuestra vida sobre la mesa delante de alguien más. Y necesitamos, como dice la palabra en esta bienaventuranza, tener nuestro corazón totalmente limpio para poder ver a Dios, y ver a Dios es verlo cara a cara, es poder tener una relación con Él sin necesidad de tener que esconderme o huir, como pasó con Adán y Eva, que huyeron de la presencia del Señor porque habían cometido un error garrafal, errores que quizás tú has cometido alguna vez en tu vida y por eso has huido de su presencia. Y esta decisión se practica con 2 pasos. El paso número 4, que lo vimos hasta la lección número 3, y ahorita, en esta lección, desde la semana pasada, estamos viendo el paso número 5, que también tenemos una pieza de video que queremos que veas. Cuando elaboramos el inventario del paso 4, Dios nos reveló varias situaciones. Para ser libre de ellas, lo primero que necesitamos es admitirlas ante Él y ante nosotros mismos. En el paso 5 tendremos que ir más allá, pues existirán algunas cosas que no pueden quedar solo entre Dios y nosotros, sino que será necesario admitirlas ante otras personas. Tendremos que saber escoger a la persona o personas que se convertirán en nuestros mentores y compañeros de responsabilidad, ya que ellos nos mostrarán el camino a seguir. La decisión de limpiar nuestro corazón es un camino que nos guiará a través de un viaje hacia la profundidad de nuestro corazón. Además, encontraremos consejos para construir relaciones sanas que serán el comienzo de una vida plena. Cuando sanamos el corazón vamos a poder construir relaciones sanas, decía este video. Y parte de las relaciones sanas, dice el paso número 5, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y aquí vienen esas relaciones sanas, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Como decía María José,
partir de la próxima semana vamos a empezar a hablar de esas relaciones con nuestros amigos de la iglesia, porque recuerde que Celebremos solo es un ministerio. Usted debe congregarse los fines de semana en una iglesia, su familia en la iglesia entonces, su familia de recuperación, que son sus compañeros de responsabilidad de los grupos de compartimiento vía Zoom, y también esos mentores, que ya vamos a hablar de ellos. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. Está claro que es necesario que confesemos nuestras faltas, y el paso dice la naturaleza exacta de nuestros defectos. La lección que estamos viendo desde la semana pasada es una herramienta preciosa que nos puede llevar a descubrir esa naturaleza exacta de los defectos. Y ese lugar a donde llegamos, que no era el propósito de Dios, es una falsa identidad, es un falso yo. Y nosotros tenemos que desenmascarar ese falso yo para llegar entonces a la raíz y poder realmente cambiar el rumbo de nuestra vida cuando cambiamos desde esas heridas profundas del corazón. Y estábamos hablando de cómo deshacernos de ese falso yo. Y la semana pasada vimos 2 puntos. El número 1 era, aprovecho la crisis que Dios permite para desenmascararnos. O sea, la crisis puede ayudarme a salir. También, si no la manejo de la manera correcta, voy a huir, como Pedro huyó a pescar a su vida anterior, ¿verdad? A su vieja naturaleza. Sin embargo, esa crisis puede ayudarme a desenmascarar el falso yo. Y el segundo punto que vimos acerca de cómo deshacernos de nuestro falso yo es que lo definimos como una versión superficial y dañina de quien queremos ser. Lo defino como una versión superficial y dañina de quien quiero ser. Me he puesto tantas máscaras, he endurecido tanto mi corazón, he comprado ideas que son equivocadas, entonces producto de las dudas y de las heridas también puede llegar un momento en que estoy actuando en un falso yo, pero tenemos que comprender que ese falso yo, que esas máscaras son solamente una versión que es superficial porque no es en realidad lo que yo soy ni lo que me ha llamado a ser el Señor, y por supuesto es una versión también dañina de mí mismo. Dañina porque mientras actuemos en un falso yo, definitivamente vamos a lastimar a otras personas y nos vamos a lastimar nosotros mismos. La semana pasada empezamos hablando respecto a ese falso yo que podemos tener en cualquiera de los 3 deseos. Por eso es importante que si te estás conectando por primera vez, puedas regresar a ver los videos de las lecciones anteriores para tener una mejor comprensión de esta lección. Entonces, vamos a colocar en pantalla el cuadro de el hombre y la mujer de los deseos. Entonces, ahí estamos. Vamos con el de la mujer. La semana pasada analizamos tanto del hombre como de la mujer el deseo de gloria. Los que nos están escuchando en la radio, tenemos un cuadro con 4 columnas. La primera columna es el deseo y después tienen 3 columnas. La primera columna es un falso yo minimizado, o sea, es cuando estamos heridos y ese deseo va a menos. La columna número 3 es el verdadero yo, o sea, el balance del corazón al que tenemos que apuntar todos. Y la última columna es cuando ese deseo se exacerba, se maximiza y nos lleva a un falso yo maximizado. Ya salimos del deseo de gloria, vamos a hablar del segundo deseo, que es el segundo deseo, que es el deseo de poder. Esto es un proceso, por lo tanto, si usted se perdió las primeras lecciones de este módulo 2, es necesario que usted las vea porque va a entender de dónde salen los 3 deseos del corazón. Si usted se conecta hasta hoy, quizá va a decir, sí, pero ¿de dónde sacan eso? Necesita usted ver todo el módulo número 1, desde la lección número 1, para entender, porque este cuadro nos va a relatar mucho de lo que está en la batalla por el corazón, ¿verdad? Hemos sido heridos y esas heridas nos llevan a minimizarnos o a maximizarnos. Vamos entonces a analizar el deseo de poder en el caso de las mujeres. Ok, hoy vamos a empezar por las mujeres. Y todo este material está dentro de los materiales impresos, o toda esta información dentro de los materiales impresos de Celebremos la Vida. También tenemos una versión digital en Kindle, pero si tú quieres más información de los costos del material impreso y los costos del envío, puedes escribirnos directamente al mail. Hoy no está pasando el cintillo, ¿verdad? Bien, yo ya lo vi. Sí lo viste, qué bueno. Creo que lo vi.
al Messenger, y si no, pues es así como una indirecta ahorita para la producción. Ay, no veo el sentido con los números de teléfono, pero te puedes comunicar directamente al más 502 30 52 12 45. Ahí está, pues ya miro ahí de reojo qué está pasando. Vía WhatsApp o bien directamente al Messenger para poder darte la información. Es importante que tú puedas tener tu material. Vamos entonces al deseo de poder de las mujeres. En un verdadero yo, habiendo encontrado mis heridas, habiendo sanado mis heridas como mujer, entonces yo voy a revelar belleza. Voy a ser vulnerable porque estamos en el deseo de poder. La vulnerabilidad no es algo que nosotros en Celebremos la Vida lo utilicemos como un contexto negativo, sino que al contrario, ser vulnerable significa pedir ayuda en el momento en que lo necesito, y eso es a lo que tenemos que apuntar las mujeres en el deseo de poder cuando encontramos ese balance de nuestro corazón. Lamentablemente, es posible que algunas de nosotras en ese deseo de poder que significa fuerza, autoridad o influencia, estemos viviendo en un desbalance, en cualquiera de los dos desbalances, ya sea en un falso yo minimizado o en un falso yo maximizado. Si tú nos estás escuchando en la radio, vamos a empezar a describir en este momento cuáles son las características de esos deseos minimizados y maximizados. Vale la pena volver a hacer la observación de que es el deseo el que se minimiza o se maximiza, no son las características que vamos a leer. En el caso del falso yo minimizado en el deseo de poder, las características que no me conviene en este momento empezar a leer, pero lo voy a hacer, las características de una mujer con su deseo de poder desbalanceado en el falso yo, yéndose al lado minimizado, es que somos mujeres independientes, podemos hacerlo todo nosotras. Esa fue quizás la enseñanza que tuvimos o producto de una herida. Por ejemplo, no estaba papá terrenal, entonces aprendimos a ser independientes. Además de eso, hay otras características que son prepotente, mandona, dominante, no escucha opiniones, decide sin consultar y es impositiva. Si te das cuenta... ¿Por qué tienes marcadas todas ahí? Este ni siquiera es mi manual. Si te das cuenta, las características son muy fuertes y están del lado del deseo de poder minimizado. ¿Por qué? Porque es el deseo el que se minimiza y yo puedo decir, yo no necesito ayuda de nadie si yo puedo sola, y por eso me convierto en independiente, en mandona, en dominante, etcétera, y todas las demás características que tiene. Por otro lado, cuando ese deseo de poder se maximiza, o sea, necesito tanto llenar ese deseo de poder, ese vacío que hay en mi corazón, entonces yo puedo convertirme en una mujer afligida, indefensa, pesimista, sumisa, que mantiene una tristeza crónica, acongojada, desconsolada, una víctima del mundo y de sus habitantes. ¿Te das cuenta cómo estamos entonces en esos dos extremos del deseo de poder? Sin embargo, tenemos que apuntar, como bien decía Alejandro, a llegar a ese balance de nuestro corazón, y en el deseo de poder, cuando yo estoy en un balance, tengo las siguientes características. ¿Pido ayuda cuando lo necesito? Sí, soy capaz de hacer muchas cosas, pero llega un momento y en diferentes circunstancias en que yo tengo un límite y voy a necesitar ayuda, y humildemente la voy a pedir. También respeto a los demás, aunque tengo autoridad, aunque tengo influencia, aunque tengo fuerza, voy a respetar a los demás. Me voy a sujetar, en este caso las mujeres, a sus esposos, las esposas a los esposos. Me sujeto también a las autoridades, me sujeto a mis padres, por ejemplo, si estoy viviendo todavía en casa con ellos, sin importar la edad que tenga. Pide consejo para actuar en sabiduría. Si te das cuenta, es contrario a no escuchar opiniones en el falso yo minimizado. En este caso, en un balance, pido consejo. Y además tengo un liderazgo saludable, porque las mujeres, gracias a Dios, hemos llegado a tener puestos de liderazgo, puestos de autoridad en el trabajo, en lo secular, dentro de la propia iglesia, pero necesitamos mantener ese balance para no pasarnos sobre nadie más, para no pisotear a nadie y para no tratar a nadie de forma humillante probablemente. Entonces,
¿Te das cuenta? Este es el deseo de poder y cómo es que esas características que tiene deberíamos entonces como mujeres tener el objetivo de poder ser vulnerables. Y vamos a ir ahora al deseo de poder en el caso de los hombres. El balance, o sea, cuando un corazón está afirmado en ese deseo, está balanceado en ese deseo, es que el hombre en su deseo de poder pelea por lo justo. Recuérdense que el deseo de poder se refiere a todo lo que es fuerza, autoridad e influencia. Cuando ese deseo del hombre está lastimado, se va a minimizar el deseo, se va a maximizar. Cuando se va a menos, entonces el hombre no se siente poderoso y se convierte en alguien que es sin fuerzas para pelear. Y como no tiene fuerzas para pelear, va a evitar lo complejo, va a ser subordinado. No estamos diciendo que no respete autoridades, pero aunque la autoridad no tenga la razón, o se va a subordinar incluso a alguien que ni siquiera es autoridad porque él evita la complejidad, no tiene fuerzas para pelear, es sumiso, se siente vulnerable, o sea, le da miedo enfrentar algún desafío, es temeroso, cae en depresión, es indefenso, es impotente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le voy a poner un ejemplo. Va a ir a comprar una pintura para la casa y entonces la esposa, vamos a suponer que la esposa lo envió no lo mandó, le pidió favor que fuera. Le pidió favor que fuera a comprar una pintura y entonces pidió azul y se la dieron celeste. Pero él con tal de evitar ese enfrentar, porque es pelear por lo justo, no es ser buscapleitos, como lo vamos a ver. Pero no tiene la capacidad y dice mejor celeste, así está bien, ¿verdad? No puede pelear las batallas justas, entonces es sumiso, evita la complejidad, se convierte en alguien sin fuerzas para pelear por las batallas justas, como por ejemplo el matrimonio, la paternidad, su trabajo bien hecho, la justicia, ¿verdad? Y cuando se maximiza entonces ese poder, él necesita demostrar que él es el que manda. Para los que están en México dicen, yo no me sé rajar, dice una canción, ¿verdad? Pero entonces, falso yo maximizado, se convierte entonces en busca pleitos, es impaciente porque está buscando el conflicto, es obstinado, desafiante, malhumorado, resentido, pesimista, antisocial, es irresponsable porque a él nadie le puede decir nada y lo va a hacer cuando él quiere y para siendo una persona prepotente. ¿Por qué una persona puede ir a parar en un buscapleitos? Pues yo generalmente pongo ese ejemplo porque fue tan revelador encontrar esa verdad que un amigo encontró donde él se queda sin papá cuando era un niño, 3 años, muere el papá, y en el colegio, mire cómo es de sutil el enemigo, quita la figura de papá, y en el colegio él tenía conflictos con sus amiguitos, pero esos amiguitos siempre tenían un hermano mayor o un papá que los defendiera, y él no. Entonces él compra la mentira al enemigo que le dice, ya no tienes quien te defienda, no tienes fuerzas, y entonces él dice, pues yo me voy a defender. Si tengo que salir adelante en la vida, yo me voy a defender, y se convirtió en un buscapleitos, peleador, todo el colegio, toda la secundaria, e incluso ya de adultos, de aquellos que atravesaban el carro, que andaban buscando conflictos, producto de una herida. Ahora, ¿cómo es ese deseo de poder balanceado en un verdadero yo, le llamamos acá en este proceso de sanidad? Número 1, es un hombre que sabe que tiene lo suficiente para pelear por lo justo. Sabe entonces escoger sus batallas y las pelea. Es justo en sus decisiones. Utiliza su fuerza para proteger, ¿verdad? La mujer es vulnerable, busca protección y él utiliza su fuerza para proteger. Utiliza su liderazgo para cosas buenas. O sea, su fuerza, su autoridad lo utiliza bajo sujeción del Señor para cosas buenas. Sabe qué puertas abrir y sabe qué puertas cerrar, porque es un hombre que está balanceado, que sabe que Dios le ha dado esa autoridad de hijo y entonces actúa de la manera correcta. Pasamos al deseo de honra, ahora el tercer deseo, en el de las mujeres, y después vamos a hablar un poquito acerca... Sí, fíjense que yo me quiero quejar con ustedes porque María José no me pone atención.
Igual la semana pasada estaba diciendo que no había leído yo. Ya dije, sin fuerzas para pelear, evita lo complejo. Dije que no quería, le daba una pintura de un color. Y no. Sí, es que te quería preguntar, ¿cómo resolves tú esa situación de que en algún momento te dieran celeste y fácil, yo te había pedido? Fácil. Yo no me voy a recordar nunca si me pidieron celeste o azul, así que María José tendría que ir a comprar esa pintura. Es interesante que el material cuenta con unos cuadritos para que tú puedas ir haciendo ese checklist. Nosotros tenemos todo marcado en el lado del verdadero yo. Sí, estamos bien balanceados. Sí, estamos bien balanceados. Bueno, pero esa es una buena observación. Como estamos en la batalla por el corazón, lección 1, estamos en la batalla por el corazón. Puede ser que en un momento de tu vida estés balanceado, pero ojo porque en cualquier momento te puedes desbalancear. Más si en uno de los deseos, porque el enemigo conoce tu área débil y entonces te va a atacar cuando sentís ya no estás tomando entonces como hombre las decisiones correctas. Quizá, como lo vamos a ver después, quizá uno viene de una familia donde la mamá tuvo la autoridad y se casa con alguien, solo lo voy a decir así por casualidad, se casa con alguien que también vivió en un lado donde la mamá era la autoridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablemos de eso de una vez. ¿Qué va a pasar? Ella va a estar acostumbrada a no necesito que alguien me defienda, voy a ser independiente, y se casa con alguien que no tiene problema con eso, porque vio que la mamá era la autoridad. Entonces, dale, anda a comprar la pintura, subíla, pintar si querés, porque yo estoy bien aquí. Pero ese no es el balance. Tarde o temprano van a haber conflictos, vamos a caer en crisis, porque en lo profundo de nuestro corazón, nosotros estamos diseñados, deseo de gloria, para enamorar. La mujer revela belleza, estos deseos se viven a plenitud en el matrimonio. El matrimonio es ese lugar donde la mujer puede ser vulnerable porque tiene un esposo que la defienda, no que la regañe, que la defienda, porque utiliza ese poder que Dios le ha dado para proteger. Vamos al deseo de honra, ahora sí, María José, porque ese deseo me interesa bastante también que lo puedas leer. Tómate tu tiempo. Muy bien, después conste que él me está diciendo el deseo de honra. Recuerdan que significa imagen, reconocimiento, premios, fama, los aplausos, en resumen lo que los demás dicen de mí, que para nosotras las mujeres en realidad es muy importante cuando nuestro corazón no está balanceado, cuando sabemos quiénes somos en el Señor, cuando sabemos que somos sus hijas, que Él nos ama y que le complacemos, entonces vivimos en ese verdadero yo, en ese balance de nuestro corazón. Este deseo también tiene un falso yo minimizado y un falso yo maximizado. Específicamente aquí es donde te quiero pedir que pongas atención con lo minimizado y lo maximizado, porque puede tender a confundirse, igual que un poco en el deseo de poder. Pero en ese falso yo minimizado, no me interesa lo que los demás dicen de mí, no me importa, hay que miren lo que hablen, en realidad no tengo ninguna preocupación por la forma en la que los demás se expresan de mí. Entonces puedo convertirme en alguien controladora, en una persona o una mujer autosuficiente que no necesita de nadie, que no muestra sentimientos, que no pide perdón, que es desafiante, ¿verdad? O sea, sí, yo puedo, yo no tengo ningún problema con que me digas esas cosas, o que me pidas que yo haga estas cosas. Soy desafiante, me puedo convertir en alguien desafiante y también puedo tender a ser una mujer muy crítica, que se fija mucho en ciertas cosas para desbordar ahí su deseo de honra y criticar muchas veces tal vez incluso de poder desviar la atención. Por el otro lado, hay un falso yo maximizado en el deseo de honra. Necesito que hablen tan bien de mí, que se expresen tan bien de mí, que me admiren por lo que hago, que entonces valgo por lo que hago. Nunca digo que no, nunca descanso, no pongo límites, porque lo que me gusta es que me den esa palmada en la espalda y que me digan qué bien hecho, valgo por lo que hago. Si te das cuenta, también puede ser una tendencia que tenemos las mujeres, hacemos muchas tareas a la vez. La verdad es que nosotros las mujeres somos multitask, somos multitarea, eso es innegable que somos así, que es parte de nuestra configuración. Pero en ese lado del deseo de honra maximizado, lo hacen con el interés de ser reconocidas. Con una intención, exacto, de poder ser reconocidas. Y entonces
También otra de las características es que nos volvemos autocompasivas, pero como no podemos decir que no, como nos demandan muchas cosas y decimos que sí, nos cansamos, pero después estamos diciendo, qué cansada estoy, todo el mundo se aprovecha de mí, todos quieren que yo haga lo que ellos quieren, y quién no pudo decir que no, o quién dijo que sí podía hacer todas esas cosas. También puede mantenerse reprochando, ¿verdad? Sí, ustedes están abusando de mí, quieren que yo todo lo haga, pero yo he sido en ese desbalance de mi corazón que he permitido ese tipo de cosas, y por supuesto soy manipulador, ¿verdad? Entonces cuando... Pero no tú, ¿verdad? No, yo no. Es que eso y... No. Pues, es que yo, pues me pongo yo de ejemplo, no es una característica mía ser manipuladora, no. Lo trabajo para no caer en esa situación. Pero entonces después, si yo te he ayudado, si yo he dado mi vida por ti, he sacrificado tanto tiempo, he sacrificado mis recursos, pero lo que sucede es que yo quiero que hablen bien de mí. En este deseo de honra, aunque no tengo todas las características, y esta es una pregunta frecuente cuando hablamos acerca del falso yo sí puedo en este deseo, específicamente en este de honra, tender a estar en un lado minimizado y en el otro maximizado. Es como que puedo armar el combo de lo que quiera, con tanto en el desbalance minimizado como en el desbalance maximizado. No me sucede en el deseo de gloria y no me sucede en el deseo de poder. Sin embargo, en este deseo, y te lo cuento porque puede ser tu caso, puede ser que tiendas en algún momento a ser controlador, autosuficiente, pero al mismo tiempo no saber decir que no y nunca descansar, irse a los dos extremos. Pero el objetivo y a lo que tenemos que apuntar nosotras las mujeres es a llegar a ese balance para poder ser mujeres inspiradoras. Esas mujeres que las demás mujeres quieren estar con ella porque tiene palabras de bendición, porque habla siempre bien, porque nunca se está quejando. Con mi vida yo tengo que inspirar a otras mujeres poniendo límites. Esa es una de las características también del deseo de honra, en un balance correcto, en ese verdadero yo, sabiendo descansar, sabiendo ser organizada, diciendo que no cuando algunas cosas pueden sobrepasar mis límites. Ese sería el ideal, eso es en lo que tenemos que trabajar, y puede ser que en un deseo tú encuentres en algún momento un desbalance en tu corazón, y a través de lo que el Señor te revele de tus heridas y de la sanidad de tus heridas, llegues a ese balance. Pero recuerda, creo que Alejandro lo dijo, estamos en esa batalla por el corazón y en cualquier momento el enemigo puede atacarnos, pero puede haber un deseo, por ejemplo, el deseo de gloria, que te vas a mantener estable, considerablemente estable dentro de tu verdadero yo. Vamos a hablar ahora del deseo de honra en el caso de los hombres. Nuevamente, hay 3 columnas donde va a haber un minimizado, un verdadero yo balanceado y un maximizado. En el falso yo minimizado, honra, muerto en la rutina. O sea, a él no le importa hacer lo mismo siempre, no le importa si se lo reconocen o no se lo reconocen. Cero emoción, no tiene emoción en lo que hace, indiferente, autorreproches, o sea, pobrecito yo, nadie me quiere, todos me odian. Trabaja en exceso, eso es interesante porque lo que está haciendo es fugarse de una realidad, entonces mejor se esconde bajo el trabajo en exceso, tiene las mismas rutinas y vive con desesperanza. ¿Por qué este es un falso yo minimizado? Porque el balanceado habla de que su vida es una aventura. El hombre está diseñado desde niño, como lo vimos en la lección número 2, número 2, pero fue semana 3. Es ese hombre que desde niño está dispuesto a vivir esa aventura, a emprender, a tomar un hobby, como por ejemplo una moto, e irse a una aventura, la aventura correcta. El mundo ha agarrado la palabra aventura y la saca de contexto, pero es ese niño que le gusta jugar fútbol, que le gusta hacer un deporte. Estamos diseñados para hacer entonces que nuestra vida sea una aventura, y cuando ese deseo se está minimizado, pues nuestra vida termina por ser cero emoción, ¿verdad? Ahora, falso yo maximizado.
como mi corazón es aventurero y yo necesito ganar honra a través de la imagen, del reconocimiento, de los premios, de la fama, de los aplausos, me convierto en un aventurero irresponsable. O sea, agarro la moto y me voy a una aventura por toda América, ¿verdad? Y casado, con hijos. Estoy hablando en sentido figurado porque a mí no me gustan las motos. En un tiempo quise, pero mejor esa es otra historia. Ya se me pasó el tiempo. En ese falso yo. En ese falso yo quise, pero no. Imagínense que yo agarro entonces la moto y me convierto en un aventurero irresponsable porque para todo hay tiempo. La mujer está diseñada para ser invitada a esa aventura, no para ser reemplazada por esa aventura. Cuando la mujer se siente amenazada con en primer lugar, sentir que es la aventura, eso la descalifica, o compite con esa aventura, compite con el equipo al que nosotros le vamos, y no porque ella le vaya a otro equipo, sino compite con el hobby que nosotros tenemos, con el tiempo que nosotros le dedicamos, porque nuestro corazón va a responder como hombre a eso. Queremos dedicarle tiempo a esas cosas, pero si tenemos un balance, nuestra vida es una aventura sin irnos al desbalance. Entonces, un aventurero irresponsable se vuelve despreocupado, o sea, no le importa nada una vez él satisfaga su deseo. Es ajeno a las normas, no le importa, es conformista, incluso porque él arriesga todo, puede hipotecar lo que sea y le va mal, pero no le importa porque él lo que necesita es seguir, ser un aventurero irresponsable y seguir arriesgando y arriesgando, descuidado, porque generalmente un aventurero irresponsable no tiene en cuenta la administración de la aventura, ¿verdad? No puede tener ese balance. Es imprudente, es osado, dice, ay, yo me tiro y qué importa, ¿verdad? Entonces, hay que los demás miren cómo. Hay que los demás miren qué hacen, ¿verdad? Yo me voy en la moto y mira qué haces con los niños, pues ahí regreso porque yo soy aventurero, ¿verdad? Yo necesito ese espacio. Ahora, el verdadero yo en el deseo de honra es, su vida es una aventura, muestra balance en lo que hace, es emprendedor, pero administra bien, demuestra excelencia en lo que hace las cosas y las hace bien, no es despreocupado, sabe trabajar en equipo porque lo importante no es el aplauso para él, lo importante es tener el éxito en eso que emprendió, sabe delegar, no lo quiere él hacer todo con tal de llevarse el aplauso y reconoce sus errores, porque no importa que cometa errores, él tiene su corazón balanceado y sabe que un hombre y una mujer nunca van a ser perfectos. Vamos a tener momentos difíciles, pero como está balanceado, sabe pedir ayuda, no le importa el qué dirá. Entonces, prácticamente esos son los 3 deseos y yo quisiera que María José hablara un poco del cuaderno del tiempo con Dios, porque realmente, ¿por qué sabemos identificar? Le voy a hacer este ejemplo. Cuando uno tiene un problema de adicción, generalmente el desbalance es en el deseo de gloria, ahí son las heridas. Cuando uno tiene un problema de no poder controlar sus emociones, generalmente el deseo que está desbalanceado es el deseo de poder. Y cuando está cayendo en una codependencia, generalmente el deseo que está más lastimado es el de honra. No quiere decir que los demás estén balanceados, pero generalmente va a haber uno de los deseos que más nos cuesta y va a responder a estas 3 categorías: adicciones, codependencia o mal manejo de las emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo descubrimos? Está el cuaderno Tiempo con Dios, María José. ¿Cómo lo descubrimos? Trabajando nuestros tiempos con Dios. Y en este módulo, específicamente para este módulo, tenemos un recurso adicional. Por aquí está, ahí lo levanto. Hoy sí tengo físicamente, porque lo he estado mencionando varias veces, pero no lo tenía, gracias a Mónica que me lo hizo llegar el día de hoy. Y en este Tiempo con Dios, este cuaderno al que le hemos llamado Tiempo con Dios, que de hecho así se llaman los ejercicios al final de cada una de las lecciones, hay suficiente espacio para poder escribir todas aquellas cosas que el Señor nos muestra. Está los cuadros sobre los cuales hemos conversado para que los analices más a detalle. También puedes adquirir este cuaderno Tiempo con Dios a través de las vías de comunicación que ya te hemos mencionado. En este momento va a empezar otra vez a aparecer el sentido con los números de teléfono para que te puedas poner en contacto con nosotros. Lo importante es que tú puedas ubicarte entonces en cuál de los 2 extremos estás, o sería una bendición
reconocer que estás en un balance de tu corazón. Sin embargo, cuando iniciamos nuestros procesos, pues normalmente nos damos cuenta que definitivamente estamos desbalanceados en alguno de los deseos. Hablamos en la lección número 2 de la duda y la herida, o 3, en la lección 3 acerca de la duda y la herida. Y como tú podrás darte cuenta, el enemigo ataca siempre esos 3 deseos, porque ahí está, en esos 3 deseos está encapsulado todo lo que prácticamente lo que nosotros somos, porque es ese diseño perfecto del corazón. Entonces, heridos, con la duda en el corazón, con heridas, vamos a poder estar en ese desbalance. Por eso te vamos a insistir que nuestros procesos son procesos que duran toda la vida, porque probablemente yo estoy en un verdadero yo, en un balance en alguno de los deseos. De pronto viene una situación a mi vida, una crisis, un problema, algo que me afecte, que traiga duda a mi corazón o traiga una herida, y entonces soy candidata perfecta para poder irme a cualquiera de los desbalances de cualquiera de los deseos. Entonces, me deshago de mi falso yo. Ya vimos el punto número 1, aprovechando las crisis que Dios permite para desenmascararlos. En estos cuadros que hemos estado estudiando es el enunciado número 2, lo defino como una versión superficial y dañina de quien quiero ser. Y punto número 3, vamos al punto número 3. El punto número 3 es: perdono y recibo el perdón de Dios para que surja el verdadero yo. Perdono y recibo el perdón de Dios para que surja el verdadero yo. Quiero poner en contexto el versículo que vamos a leer. Recuérdense que estábamos hablando de Pedro y su falso yo, ¿verdad? Él se regresó a pescar después de haber negado a Jesús. Lo negó 3 veces. Y entonces él se regresa, y hacemos la analogía de muchas veces nosotros nos volvemos a equivocar porque no hemos desenmascarado a ese falso yo y regresamos a esa antigua manera de vivir. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Eso es lo que vamos a leer. Ya se había ido a pescar y ahora vamos a leer Juan 21, 15 y 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Y esa palabra sígueme es la clave de este punto. La palabra nos muestra para mí es esta la clave. Porque al final Pedro recibe el perdón de Jesús. Jesús le pudo haber dicho: mira, te bendigo, seguí con tu empresa de pesca, es más, ahora sí te voy a bendecir. Ahora que te arrepentiste, te voy a bendecir y ahora sí vas a pescar, porque recuérdese que no habían pescado nada. O sea, Pedro llega a otra crisis y ahí es donde Jesús se le aparece. Y ahorita estoy leyendo algo que no había visto durante todo este tiempo que hemos leído los versículos. Dice: cuando eras pequeño ibas a donde querías. Y ahí lo que le está diciendo el Señor es: necesitaba quitarte ese falso yo, porque eras el osado, el que decía lo que nadie decía, el envalentonado, el que me dijo que iba a ir conmigo hasta la muerte, y después me negaste. Por eso 3 veces lo negó, y 3 veces le está haciendo la pregunta, está teniendo una conversación directa al corazón de Pedro. Y después le dice: ¿sabes qué? Necesito que ese falso yo se quite, porque después vas a ir a donde no querías ir. Pero lo importante es que Jesús conocía el corazón de Pedro y sabía que Pedro iba a ser capaz de seguirlo, y le hace ese llamado: sígueme. ¿Y qué pasa después de eso, María José? Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué contraste, ¿verdad?
Qué contraste el de Pedro habiendo actuado en un falso yo, después huyendo prácticamente de ese falso yo, se va a pescar, aparece el Señor y como yo te decía anteriormente, para mí la clave es esa palabra, sígueme, porque así como Pedro, tú y yo hemos actuado en un falso yo muchas veces diciéndole al Señor quizás, no, esta vez ya no lo voy a hacer, esta vez no me voy a equivocar y de pronto ¡pum!, salen todas esas heridas que tú tienes que se han convertido en ese falso yo, pero después, como te diste cuenta en Hechos 4:13, Pedro cambió por completo porque sí siguió al Señor, pero lo siguió en un verdadero yo, en el balance de su corazón. Entonces ellos, aunque eran, como dice la palabra, hombres sin letras y del vulgo, se reconocía y era evidente que habían estado con Jesús. Y impresionante porque hace algunos meses platicando con un pastor, yo le decía, ¿ya te diste cuenta que antes a Pedro le tenían que preguntar y él lo negaba? Y ahora ni siquiera lo tenía que decir porque se le notaba que había estado con Jesús. Y ese es, perdón, parte del mensaje que nos tiene que dejar esta lección, descubrir ese falso yo para tratar de llegar lo antes posible a ese verdadero yo, para que se note que tú has estado con Jesús, para que sea evidente que Él ha sanado tu corazón. Y vamos a leer otra porción de las Escrituras que está en Hechos 4:18-20. De hecho, Hechos 4:20 es el versículo base para el ministerio Celebremos la Vida. Toda la palabra es la base, pero es algo que nos caracteriza. Quizá es el motor, es lo que nos inspira a seguir adelante. Dice, y llamándolos, les intimaran que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es impresionante cómo Pedro contesta con Juan y voy a decirles algo. Esta vez ya no era aquella señorita romana que lo había confrontado la primera vez de donde Pedro sale huyendo. Esta vez eran los mismos que habían aprendido al maestro y lo habían crucificado. Ellos los habían mandado a llamar y ante ellos dice, ¿saben qué? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Conocemos al maestro, el que nos vino a rescatar, el que nos vino a quitar de ese falso yo y les dio esa verdadera identidad, donde ya no importaba nada. Estaban dispuestos a morir por Cristo. De hecho, eso fue lo que sucedió. Punto número 4. ¿Cómo me libero de ese falso yo, María José? Admito mi falso yo y lo confieso a Dios y a alguien más. Dios sabe que tú has estado en un desbalance. Dios sabe cuando quizás has estado en un balance. Dios sabe si te vas a tu lado minimizado, si te vas a tu lado maximizado. Él, por supuesto, lo sabe, pero necesita que lo admitamos delante de Él. Y aquí viene algo muy interesante que hemos estado hablando desde la decisión y también en el paso. Tienes que confesárselo y admitirlo y confesarlo también delante de alguien más. ¿Delante de quién? Eso es lo que vamos a ver en la lección de la próxima semana. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta persona a quien tú vas a abrirle tu corazón para confesar y admitir tu falso yo? Santiago 5:16, lo leímos también en el... 5:15 primero. 5:15, ay, perdón, no lo tengo yo aquí. Si oran con confianza, es que yo tengo la versión actualizada en Kindle, tú te quedaste con el primer manual. Entonces, dice Santiago 5:15, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. Y Santiago 5:16, ahora sí, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Se dan cuenta? Son 2 versículos que tenemos aquí que nos llevan a comprender la importancia de poder confesar, de poder orar unos por otros. Y sí, yo tengo la primera edición del manual, porque damos gracias a Dios por la tercera edición, e incluye este versículo en el que hay una promesa que Dios, si nos acercamos con confianza, Dios nos va a responder, Dios nos va a sanar, y si hemos pecado, también nos va a perdonar. Y qué preciosa, entonces, promesa y certeza que tenemos en el Señor. En este punto del proceso, vamos a leer un extracto del manual.
Es necesaria una segunda admisión de nuestros problemas, pero una admisión de la raíz, naturaleza exacta de los defectos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una persona con mal manejo de la ira. En este proceso de limpiar su corazón, descubre que la falta de afirmación de parte de su padre marcó su vida. En búsqueda de sentirse aprobada, se convirtió en perfeccionista, lo cual a la larga le hacía sentirse frustrada cuando las cosas no salían bien y explotar con fuertes arranques de ira, lastimando a muchas personas. Luego de pasar por este módulo número 2, descubre la verdadera necesidad de sentirse hija amada. Al admitirlo y comprender que debía confesarlo, inicia entonces su proceso de sanidad. Este proceso de sanidad a través de la confesión está dividido en dos partes. La primera es la confesión de nuestros pecados a Dios, paso número 4, para que nos perdone y podamos iniciar el proceso de libertad. Y la segunda es la confesión de nuestras faltas hacia otra persona, como el mentor. Eso lo vamos a hablar la otra semana, para que de acuerdo con su propia experiencia, él pueda guiarnos. Vamos a leer entonces la cápsula que ilumina para ir terminando ya esta lección número 4, la cual se dividió en 2 sesiones. La cápsula que ilumina dice así, y la cápsula que ilumina también parte de lo que tú encuentras dentro de los materiales impresos y dentro del material en Amazon Kindle. El objetivo final de la decisión de limpiar el corazón es precisamente eso, limpiar. Para eso fue necesario llegar a lo más profundo de tu corazón y descubrir la naturaleza exacta de tus defectos. Una vez descubierta esta raíz, tienes que admitirla ante Dios y a alguien más y no huir de esa realidad que posiblemente te ha mantenido atado por generaciones. Si trabajas a conciencia la decisión número 4, seguramente vamos a experimentar dolor, pero será un dolor necesario, ya que a partir de la decisión 5, que la vamos a ver más adelante, ese dolor comenzará a desaparecer un día a la vez. Y tiene una frase acá en el manual que dice, sigue adelante, no te rindas. Sanamos el corazón si trabajamos. ¿Duele? Sí. El lugar más profundo de dolor lo hemos dicho siempre. Estaba pensando en inglés. Bueno. Lo hemos dicho siempre, ese lugar más profundo de dolor es el lugar donde realmente vamos a encontrar una sanidad. Sí, y la cápsula que ilumina dice, si trabajamos a conciencia, ¿y qué es trabajar a conciencia? No solamente quedarte con estos lives o quizás escuchar después la transmisión en diferido, sino que es trabajar tus tiempos con Dios de cada una de las lecciones, trabajar en tu inventario, tener el cuaderno si te es posible y si no, pues ay, esperen, aquí está, que no sé cómo es que los tengo que poner aquí para que se mire bien. Trabajar a conciencia tu inventario, realizar tu inventario y no solo tener aquí las respuestas que quisieras dar respecto al inventario, sino que escribirlo. Si no puedes adquirir el cuaderno del tiempo con Dios, puedes escribirlo en cualquier otro cuaderno. Lo importante es que tú lo escribas, puedes también trabajarlo de forma digital. Eso es trabajar a conciencia, un proceso. Y te queremos decir, aquella persona que ha trabajado a conciencia, su proceso lo refleja. Es que sabe admitir, es que le pone nombre a las cosas exactas, empieza a hablar acerca de sí misma, ya no fijándose en los errores de los demás. Se nota cuando nosotros, así como lo leímos en Hechos 4:13, se nota que les reconocían que habían estado con Jesús. Lo mismo sucede cuando tú trabajas tu proceso, se nota, empieza a ser bien evidente. Tu rostro incluso empieza a cambiar. Quizás empezaste el proceso con un semblante muy duro, con el ceño fruncido, con mucha amargura en tu corazón y conforme tú trabajas a conciencia, tu proceso, tus tareas que significan el tiempo con Dios, respondes las preguntas del inventario, te vas quitando tal carga de encima que tu semblante empieza a cambiar y como dice la palabra, el corazón alegre hermosea el rostro. En medio del dolor, de las heridas que podemos encontrar y de darnos cuenta cómo hemos obrado de mal, aún así, Dios empieza a dar alegría a tu corazón y se empieza a notar en tu carita. Así es, y en su carita. En su caritas, ya me dio hambre. Bueno, vamos a ir terminando y por favor, no pida milagros donde necesita procesos. Y voy a rectificar la frase.
Dios va a hacer ese milagro, pero en medio del proceso. María José decía en Vaya con Dios, valga la propaganda para nuestro programa Vaya con Dios, dice, pon tu mirada en el objetivo, pero no olvides tus victorias de un día a la vez. O lo dije yo lo dije yo, ¿no? Pero bueno, si nosotros ponemos la mirada en el objetivo y vivimos los procesos, seguro, vamos a ver milagros de un día a la vez. Siga adelante, trabaje. ¿Qué ibas a decir? Sí, es que aquí dice Carlos Raúl, qué bendición que te digan que te ven diferente y que ya no tienes cara de limón. De ácido y amargo, ¿verdad? Algunas veces, es cierto, sí. Es una bendición que alguien te diga, ¿cómo te ves de diferente? Pero en el buen sentido de la palabra. Sí. Que Dios los bendiga, sigan trabajando su proceso, porque vale la pena. Es una decisión difícil, es la decisión donde la mayoría abandona su proceso porque no nos gusta trabajar. De hecho, les voy a anunciar algo. La próxima semana vamos a hablar de mentor, pero no se va a equivocar, porque el mentor no es, yo sí necesito una consejería. No. O sea, aparte es una consejería, eso es diferente. Cuando usted trabaja con un mentor, el mentor lo primero que le va a pedir son sus tareas, sus tiempos con Dios, que usted pueda ir a hablarle de esa naturaleza exacta, que usted esté trabajando su proceso. Pero eso será la próxima semana. Prepárate, porque la próxima semana vamos a hablar de los compañeros y los compañeros de responsabilidad y mentores, pero no solamente cuando tú estás en búsqueda de esa persona que te va a acompañar en tu proceso, sino que también se va a referir a ti para que tú estés listo para poder acompañar a otras personas. Acabo de leer una publicación en Celebrate Recovery y decía algo así como conviértete en una persona segura. Cuando tú vas a mentorear, cuando vas a acompañar a alguien en su proceso, te tienes que convertir en una persona segura. Así que prepárate, te invitamos a que cualquier consulta que tengas, cualquier necesidad, algo que quieras preguntarnos, porque no tenemos dudas, sino que solamente tenemos preguntas. Estamos para ti, para poderte ayudar en tu proceso, a iniciar tu proceso, a resolver tus consultas. Puedes comunicarte al más 502 30 52 12:45, todavía tengo un minuto, o bien directamente aquí en el Messenger. Ya vieron, ya doy la clave del teléfono, ya empieza a aparecer el cintillo. Gracias, producción. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana para seguir adelante en este proceso de Celebremos la Vida, ese lugar seguro para volver a empezar. Bendiciones.